Muy buenas tardes, mi nombre es Lady Paula García Jiménez y estaré conversando acerca de la civilización babilónica. Babilonia en la antigüedad está ubicada en Asia Occidental, en medio del río Tigris y el Éufrates. Fue una famosa ciudad del Oriente, capital del reino caldeo. Esta se extendía por todo el Golfo Pérsico hasta la actual Bagdad. Actualmente la ubicación de las ruinas se encuentran en el país de Irak, ciudad de Hila, a 110 kilómetros al sur del actual Bagdad. Se reconoce hoy en día como la gobernación de Babilonia o por el nombre de Babil. Babilonia constituyó una de las civilizaciones más importantes de la región. Pero antes de hablar de la iniciación de esta civilización, debemos recordar el imperio de Mesopotamia, donde inició todo. En el imperio mesopotámico, donde habitaban los asirios, irrumpieron los amorreos y los acasios. Estos pusieron fin a la dinastía de Ur y emigraron, dando inicio a la primera dinastía babilónica en el año 2300 a.C. Luego de esto, la civilización se dividió en dos etapas. Primero tenemos el imperio paleo-babilónico o amorrita, años 1792 a.C. y 1595 a.C. Un personaje muy reconocido en este imperio paleobabilónico fue el rey Hammurabi. Hammurabi fue muy reconocido por ser el primero en crear las leyes jurídicas para gobernar su imperio. También expandió todo Babilonia hacia Mesopotamia, quedando todo Mesopotamia bajo su poder. Luego vino el imperio neobabilónico, años 625 y 539 a.C. Allí vemos al rey Nabucodonosor, quien convirtió Babilonia en una ciudad cultural y la llenó de hermosos monumentos arquitectónicos con una arquitectura única y muy hermosa. Desafortunadamente, años después, con la llegada del rey Nabínodo, Babilonia tuvo un declive. La caída de Babilonia se produjo en el año 539 a.C., cuando Ciro el Grande y su imperio arrebataron su independencia. Vamos a hablar ahora sobre la organización social de Babilonia. Allí vemos, como dice la imagen, que los reyes eran los principales. Estos tenían el poder ilimitado. Luego le seguían los nobles y sacerdotes. Más abajo venían los escribas y funcionarios. Y casi de último tenemos los campesinos, artesanos y soldados. Y por último tenemos los esclavos, lo cual prácticamente solamente servían como un bien para los más altos. La economía de Babilonia. Los babilonios eran un pueblo de agricultores, comerciantes, artesanos y sacerdotes, y su riqueza provenía mayormente de la agricultura, al igual que países vecinos, gracias a la fertilidad del suelo. Los cultivos de cereal y las palmeras datilares fueron muy importantes en Babilonia. La ganadería se usaba asimismo como para ritos religiosos, como fuente de alimento y pieles. El comercio también jugó un papel muy importante en la economía de Babilonia, ya que allí exportaban materia prima a pueblos vecinos mediante sus canales. Los artesanos, orfebres, metalistas y entre otros también jugaron un papel muy importante en la economía de Babilonia. En la religión tenemos que, al igual que toda Mesopotamia, Babilonia era politeísta. Esto quiere decir que creían en varios dioses. Cada ciudad tenía un dios a cual le rendían culto. Para los babilonios, cada planeta tenía un dios y un nombre asignado. El correspondiente a Babilonia era Júpiter, con el nombre de Marduk. Este personificaba al dios supremo caldeo y según ellos, este dio fin al caos.
También tenían varias creencias, como al igual que los mesopotámicos, creían en que las divinidades y los dioses eran inmortales, al igual que creían que el alma después de la muerte podía sobrevivir. Seguimos con algunos aportes de la civilización babilónica. Tenemos en la escritura que cerca del año 3200 a.C. apareció la tabla de arcilla como base para la escritura. Allí generalmente escribían textos jurídicos, la ponían al fuego y así quedaba esa escritura allí plasmada en las piedras de arcilla. También tenemos en la medicina que los babilonios tenían importantes avances en la medicina natural, ya que usaban muchas plantas medicinales. Otro de los aportes fue el que tuvieron los sumerios junto con los babilonios. Estos fueron pioneros en la creación del calendario lunisolar hace 500 años atrás en la región de Mesopotamia. Por último tenemos el código Hammurabi, que fue una estela que tenía inscritas las leyes jurídicas de Hammurabi. En las artes de Babilonia tenemos que en las artes mayores podemos observar la arquitectura, la pintura y la escultura. Y en las menores tenemos la metalurgia y la orfebrería. En la arquitectura vemos algunas características. Sus majestuosos palacios y edificaciones religiosas eran de ladrillo y adobe. Y también se empleaba mucho el arco y la techumbre de bóvedas. Algunas de las edificaciones importantes de Babilonia están por aquí, como el Sigurat, era una edificación religiosa. También tenemos los jardines flotantes de Babilonia, cual fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y la puerta de Ishtar, que fue muy reconocida por sus diversos detalles y por ser la entrada principal de Babilonia. En la escultura vemos que tenían técnicas de relieve, así como creaban figuras metálicas de carácter votivo. Esto quiere decir que creaban figuras mitológicas y algunas extrañas figuras con caras de personas. Una de las esculturas más famosas está el hombre hincado en una base pequeña que está hecha de metal. Se dice que es Hammurabi. En la pintura tenemos algunas características. Primero, las figuras más importantes para ellos las hacían de gran tamaño en todas sus paredes, en murales con tabique esmaltado, como esta que vemos aquí, algunos animales de la mitología. También trabajaban con lapidarios de arena, cuarzo, sosa y cal. Los temas más frecuentes en la pintura de Babilonia son de carácter mitológico, bélicas, episodios de ofrendas, sacrificios o investiduras o presentaciones. En la metalurgia tenemos que los babilonios en la metalurgia tenían un buen desarrollo. Hasta hoy, obras de arte y utensilios de oro, plata, cobre, estaño y plomo se creaban allí y comerciaban también todos estos materiales, incluso a otras regiones lejanas como la India y el Cáucaso. Por último, tenemos la orfebrería. Hace aproximadamente 500 años atrás, la fabricación de joyas fue convertida en un arte importante de Mesopotamia. Estas joyas de Mesopotamia se fabricaban con hojas de metal delgadas y se colocaban con un gran número de piedras brillantes. Los principales recursos para la creación de estas joyas fueron el ágata, la cornalina y jaspe. Y generalmente tienen forma de hojas, espirales, conos y racimos de uvas.
Los joyeros crearon obras tanto para uso humano como para adornar estatuas e ídolos. Por aquí tenemos algunos ejemplos de las hojas hechas de metal fino y un collar decorado con todas las piedras preciosas. Aquí tenemos una joya que utilizaban para adornar los ídolos y las estatuas. Gracias.